quiero aprovechar esta cápsula informativa para indicarte los instrumentos que se suelen utilizar en dibujo técnico. La escuadra Cartabón, que tiene 90 grados en un vértice, 60 y 30 grados en el otro. La escuadra isósceles, que le hemos mencionado, dos lados adyacentes iguales y una hipotenusa. Justamente nace de dividir un cuadrado en dos partes iguales. El uso de lápices, siempre tiendo a utilizar la gama de lápices desde el grafito más duro hasta el grafito más suave. El grafito es la parte que tenemos como punta y que se suele utilizar sobre todo bajo un código de grosores dentro de la ISO como norma base del dibujo técnico. Un borrador, un sacapuntas siempre necesarios, así como un compás, que en este caso es de precisión. Nos va a marcar siempre con un lápiz y una punta el centro de una circunferencia. Adicional a esto, tenemos las hojas A4, que puedes notar que tienen un cajetín bajo norma. En este caso suelen venir también numeradas en centímetros para mejor uso de todo el espacio vacío que tenemos en el centro. Bien, como puedes observar aquí, también está toda la gama de colores, siempre necesarios para el dibujo artístico dentro del dibujo técnico. Bien, en esta ocasión vamos a realizar el trazo de varios polígonos dentro de una circunferencia. Hay que tomar en cuenta que el formato que estoy utilizando es A4, por eso el cajetín que tiene este tipo de casilleros dentro de la hoja. Para que pueda ser mejor observado, voy a utilizar un radio bastante grande o de gran tamaño para mejorar la visibilidad. De todas maneras, es un radio cualquiera. Bien, inicialmente voy a empezar con el dibujo de un hexágono, que sería una de las figuras sencillas o básicas dentro del trazo de polígonos. Con un punto cualquiera como centro dentro de la misma circunferencia, voy a trazar o cortar con un arco la circunferencia inicial. En esa intersección haré centro para seguir cortando la misma circunferencia, que en realidad va a ser la distancia de los lados del hexágono. Siempre hay que tener cuidado de que el centro esté bien contenido en el compás. Bien, tengo hasta aquí los 6 lados, que puedo unir ya utilizando siempre un lápiz más suave, en este caso 2B. Uniré los elementos una precaución tal vez dentro del dibujo manual es el hecho de que la escuadra o regla se encuentre siempre con el anverso hacia arriba, ya que cuando utilizamos rapidógrafos hacemos lo contrario. El rapidógrafo puede arrastrar tinta dentro de la hoja y eso no nos conviene. El lápiz no. Bien, tenemos nuestro primer polígono y como segundo caso voy a dibujar un octógono. En el caso del octógono es el trazo muy similar al del hexágono. Seguimos utilizando el mismo radio, pero esta vez voy a utilizar
grandes arcos para cortar la circunferencia, desde la parte superior y desde la parte inferior. Una vez que tengo esto, y tratando de sostener mi dibujo en el hexágono inicial, voy a tratar de utilizar una línea auxiliar intermedia que me sirva de diámetro y pase por el centro del círculo. Con la ayuda de una escuadra voy a trazar unos segmentos que también serán auxiliares y cortarán a la circunferencia en estos puntos. Puedo extender la línea y con ello encontré los puntos necesarios para poder generar dos arcos más que intersequen la circunferencia. Hago centro en los puntos encontrados y va a pasar siempre por el punto medio del círculo y lo va a cortar en varios puntos. Para distinguir del hexágono les voy a colocar puntos con un nombre diferente. Con ello he trazado un dodecágono, es decir, un círculo que va a generar un polígono de 12 lados iguales. Como podemos observar, el dodecágono geométricamente va a ser o va a tener el doble de lados que el hexágono. Eso hace que sea un poco más sencillo su dibujo. Siempre las líneas de los lados van a ser con mayor grosor, es decir, con un lápiz más suave. Depende mucho de la cantidad de líneas para poder utilizar lápices mucho más gruesos. Bien, hemos terminado con los lados del dodecágono. Bien, es importante que ahora, para poder realizar el siguiente polígono, nos basemos en los procesos que se han colocado dentro de la guía. En el siguiente caso, se trata de un octógono. Esto quiere decir que debemos dividir a la circunferencia en 8 partes iguales. Un poco menos complicado que el hexágono y el dodecágono por el hecho de que ya tenemos los cuadrantes. Cuadrantes es la cuarta parte del círculo, lo que estoy remarcando con el lápiz. Bien, entonces me puedo ayudar de la escuadra. ¿Cómo haré esto? Buscando primero generar una cuerda, es decir, un segmento entre dos puntos del círculo. Voy a utilizar los puntos de cada cuadrante. Y una vez que tengo este segmento, con ayuda de la escuadra, voy a alinear este lado con el segmento y hacer que el lado adyacente pase por el punto medio. Con ello he generado un punto adicional que llamaré M. Este punto es la mitad del segmento generado como cuerda y solamente necesito extenderlo
hacia cada lado para obtener la división, en este caso, de la circunferencia. Y haré lo mismo, o utilizaré el mismo principio para los siguientes lados. Una vez que tengo el diámetro diagonal, por el mismo punto, con el uso de la escuadra, pasaré una perpendicular hacia el lado adyacente. Lo extiendo y con ello generé la división de los cuadrantes en 2 segmentos adicionales más. Bien, solamente me queda unir los lados. Lo haré esta vez con un lápiz mucho más suave, en este caso 6B, para distinguir un poco de los polígonos anteriores. Bien. Lo interesante en el dibujo de polígonos siempre es la generación de los lados a partir de una circunferencia. Es muy importante porque si necesita usted dibujar en cualquier sitio, puede utilizar un elemento que le sirva como compás, como una cuerda o de pronto un elemento rectilíneo. Y en esta misma circunferencia hemos dibujado 3 polígonos. Bien, en este momento dibujaremos un polígono que suele ser interesante porque no tiene los principios de los polígonos con lados pares. Posiblemente el hexágono con 6 lados, octógono y dodecágono son múltiplos de 2. En este caso vamos a dibujar un pentágono que tiene 5 lados iguales. Entonces, sigamos el proceso. Tenemos aquí un arco GC que ha sido generado durante el proceso de elaboración del octógono. Nos va a servir porque desde C vamos a trazar una perpendicular hasta KE. Me ayudaré del lápiz más duro HB. La escuadra, siempre alineando uno de sus lados hacia el diámetro y el otro hacia el punto C, y consigo un punto denominado M minúscula, por ser el punto medio de 0 a E. Vamos a tomarlo como centro, AM, pero esta vez el radio va a ser hasta el punto B. Voy a abrir el compás hasta ese punto y con ello genero este arco que me va a cortar al segmento KE en el punto N. Bien, desde este punto vamos a generar un radio BN para cortar a la circunferencia en lo que será el vértice del pentágono. Haciendo centro en B y con radio BN corto la circunferencia en el punto 1. Esta vez utilizaré números con una circunferencia para poder delimitar su diferenciación de las demás letras. Bien, este segmento es uno de los lados del pentágono. Entonces, puedo utilizar el compás para poder trazar el resto de lados. Trazo arcos un poco mayores a los anteriores para poder diferenciarlos. Siempre cuidando de que los puntos siempre permanezcan bien centrados con el compás. Y utilizaré
un grosor mucho más suave. Teníamos el 6B. Bien, vamos a trazar los lados de este pentágono. Tal vez el proceso es un poco más complejo que los polígonos anteriores, pero que podemos memorizar de manera rápida. El uso de los radios es lo importante en este caso. Y tenemos un hexágono, un pentágono, un octógono y un dodecágono en la misma circunferencia. En este caso los llamaremos inscritos por estar dentro de la circunferencia. Si estuvieran fuera de ella o conteniéndola, se denominarían circunscritos. Bien, vamos a aprovechar que tenemos ya dibujados los polígonos para dibujar los elementos que son mucho más sencillos, en este caso un cuadrado y un triángulo, y que nacen justamente de los polígonos que tenemos dibujados. El cuadrado, nos lo va a dar el octógono, pues tiene 8 lados iguales. Entonces utilizaremos los puntos que generamos como segmentos medios, ¿sí?, dentro de los cuadrantes. Entonces tenemos el punto que le voy a denominar X, W, Y y Z, y los voy a unir. Como notaron, no necesité ubicar arcos o puntos de intersección por medio del compás, porque ya tengo los polígonos que pueden generar y conozco el procedimiento para realizarlo, y tengo un cuadrado dentro de todo el círculo y me falta el triángulo. En este caso nace del hexágono, entonces voy a utilizar los puntos B, J y F. Con ello es como haber dividido en dos partes cada uno de los segmentos o lados del triángulo para poder generar un hexágono, ¿no? Y hasta ahí tenemos la mayor parte de polígonos que se usan sobre todo en dibujo técnico.